Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado a el amor entre chicos para Jimin y el Jungkook. Me da mucho gusto recibirlos el día de hoy. Seguimos como con esta resaca de amor del Jungkook. Hay una cantidad de imágenes de ellos por todas partes. Todo el mundo está haciendo sus propias compilaciones. Obviamente van a salir muchos resúmenes acerca de lo que vimos. Yo tomé la sana decisión de no ver las reacciones de nadie ni los análisis de nadie hasta que no salgan los míos, porque quiero hacérselos de una manera muy fresca y hermosa, hablando un poco acerca de lo que sucedió. Y era un pequeño spoiler que ayer no quise dar. Cuando Jimin se sintió mal de su pancita, pues ahora sí que todo el fandom se enterneció muchísimo, también por Jungkook, porque en algún momento pues lo estaba esperando y Jimin no se sentía bien, y Jungkook la verdad es que dentro de todo resultó, y ya sabíamos, es muy activo, entonces se levantaba temprano y siempre iba a ver a Jimin así como: ya te despertaste, ya te vas a levantar, tómate tu medicina. Todo fue muy tierno. Y cuando hizo la pila de piedras, ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de eso, las fans están opinando el día de hoy. Dice: Jiminy no sabía que en realidad estaba inscrito en un programa de supervivencia. Virus estomacales, picaduras de mosquitos, codazos en la nariz, raspaduras en los pies, falta de sueño, empapado por una lluvia torrencial y nunca dejó de sonreír. Ese es nuestro Jimin. Y todavía aquí se cae de la cama. Y bueno, pues cada cosa que le pasó a Jimin fue muy divertido. Creo que eso le dio como un saborcito especial a este show, porque cada cosa que les pasaba. Acá tenemos, dice, el regreso de el Jimin del debut, porque muchos notaron que el look que estaba utilizando en Are You Sure cuando estaban pues en el súper y así era muy similar al look que tenía cuando debutaron los chicos. Y lo más increíble, se sigue viendo igual de hermoso y precioso, aunque han pasado 10 años. Eso es maravilloso. Este momento que muchas también lo están nombrando, de cuando están haciendo pues la caminata por el medio del bosque y Jimin se sujeta de Jungkook, probablemente no se sentía muy bien, y le dice: Jungkook, tengo mariposas gracias a ti. ¿Qué? Me dan mariposas cuando me agarras así. Dice: son tan bellos. Hablando acerca de lo que viene para Are You Sure, se confirmó el día de ayer que Tae va a estar con ellos. Entonces las fans empezaron a crear hermosísimo arte petit, donde vemos la llegada de Tae a Are You Sure. Estos son de los momentos que también se han estado comentando mucho porque son parte de las noticias. Me encanta el arte, como inmediatamente las artistas empezaron a hacer sus versiones de Jimin enfermo. Bueno, es que es precioso. Y además de colecciones de fotos y momentazos, y inmediatamente también empezaron a hacer pues estas recopilaciones de videos con Tae, que llega a Are You Sure. Para la próxima semana él va a estar invitado. Ya sabíamos que esto podía ocurrir, o sea, no vamos a decir que fue una sorpresa que nos cayó de la nada, porque sabíamos que esto podía pasar desde aquella fotografía que publicó Tae, donde se veía pues una parte de su cabecita, por otro lado y así como lejanamente a Jimin y a Jungkook, y esta posibilidad de que ellos se iban a juntar. Bueno, pues ya está más que confirmado. En el próximo episodio vamos a tener a Tae, porque dime, cada vez que Jimin y Jungkook estaban acostados, terminaban uno sobre el otro y sus extremidades estaban literalmente en lugares donde no deberían de estar. O sea, ya sabemos que ellos se llevan así, ¿verdad? Lo suyo es la lucha. Este momento también. Bueno, así hubo gran cantidad de ellas en todo lo que fue Are You Sure, y estoy segura que nos cortaron como 800,000. Jungkook se preocupó por lo insensible que estaba Jimin después de la intoxicación alimentaria, así que salió a construir una torre de piedra que se usa para la buena fortuna como la salud, y luego oró y le dijo a Jimin que también pidiera un deseo. Puedes ver que Jimin se conmovió al final. Me encantó. Pudimos verlos convivir. Este pequeño momento roce que ya se ha hecho también uno de los momentos súper favoritos y preferidos de todos en internet. Bueno, pues aquí lo tenemos de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué no? También, por supuesto, han salido una gran cantidad de memes, muchos momentos y comparaciones. Dice 7 años de diferencia y tenemos otra vez el momento Titanic con los chicos. Dice: entre más lo veas, más momentos bonitos vas a encontrar. Tenemos, verán, captados momentos. Y aquí el 7 de Jimin comenzó con Jungkook buscando picaduras de mosquitos en el cuerpo de Jimin y terminó con Jimin casi cagándose literal encima de Jungkook. No puedes, esto no estaba. O sea, ningún guión puede llevar esto. Es demasiado. Y Jungkook a cada rato le recordaba: tienes que tener cuidado, no hagas eso, se te puede salir. Sí, pobrecito. Imaginar y encontrártelos así en cualquier situación. Dice: Jiministas, ¿cómo es posible que Jimin sin maquillaje luzca más magnífico que todas nosotras? Todas necesitamos esa rutina del cuidado de la piel. Se le ve tan sana, tan tersa, tan brillante y jugosa. En serio, amo con mi vida que Jimin
Jimin y Jungkook hayan tenido la oportunidad de tener su viaje juntos, se les ve tan felices, confirmo que son tal para cual, son uno mismo cuando están juntos, no paran de reír y siguen la corriente. Voy a llorar. Hay que recordar que en la vida, de verdad, todo está en los detalles. Esas pequeñas cosas que suceden es donde está, créanme, todo el chiste de esta existencia. Y así tenemos, vean ustedes la cantidad de arte, momentos, de todo. Esto que es parte del momento que tienen Tae con Jimin durante ese pequeño pues teaser que nos dan, teaser adelanto de la próxima semana, donde se les ve a los dos jugando como a los resortitos para que nos vayan a visitar. Un montón de este arte. Vean, esto está genial. También en movimiento con este par que pues la próxima semana esta meta que se ha vuelto tendencia. Arte bien bonito del Jungkook, pero bien lindo del Jungkook. Tae, insisto, estos artes son amor puro. También lo que les decía, arte de repente muy sensual con el Jungkook. Aquí tenemos esta cuenta que se dedica a hacer este tipo de arte y es maravilloso. Yo tengo una colección de arte de ella y quiero podérselos poner allá a Irene, que también es muy dulce. Ahorita ya habíamos visto un momento Titanic con ella y ahora nos pone este otro momento que es tan tierno. Arte un poquito más subido de tono, también nos recuerda este momento entre los chicos. Muy bonito, vean ustedes. Es que sí, como que se adecua muy bien esa mano. De hecho, también se ha hablado mucho de esa mano. Y por supuesto, momentos de aquí, el momento del Titanic, una vez más. Es que vean ustedes cómo pueden jugar y hacer todo. De cualquier situación ellos se aprovechan al máximo y eso es muy bonito y nos lo regalaron al máximo potencia, o sea, ¿qué puedo decir? Hacían una compilación de Jimin y Jungkook peleando durante los 2 primeros capítulos de Are You Sure. Dice, no puedo con el Jungkook, preciosos, divertidos, divinos de Jimin, pues todos este momentazo, la verdad. Y pues aquí los tenemos a los 3 jugando, vamos a ver qué tal se pone la próxima semana Are You Sure. Vean una vez más otra artista que también hace unas comparaciones preciosas del Jungkook y nos regala esta basada en este momento de Are You Sure. Y pues, ¿qué les puedo decir? Estoy muy feliz. Aquí se anunciaba el preview. Ay, Jimin, son un sol. La verdad es que ¿quién se puede enfadar cuando ves algo así de hermoso? Nadie puede. Creo que va a ser entretenido lo que vamos a ver en el próximo programa. Así que con esto me despido por el día de hoy. Les recuerdo que mi nombre es Bel Romani, que espero que se suscriban al canal. Gracias a los miembros del canal, como siempre. Gracias a los que ya forman parte de la comunidad de Boys We Love, a los que vienen llegando y aterrizándose, muchas gracias por su paciencia, porque están aquí. Recuerden que ya está disponible también la carta del tarot del día en la comunidad. Aquí les dejo un pequeño adelanto y nos vamos despidiendo con este maravilloso, pero maravilloso video. Nos vemos y nos escuchamos en la siguiente. Les recuerdo que mi nombre es Bel Romani y que esto es Boys We Love. Hasta el siguiente video.